Ha llegado el bendito culto del día de reposo. Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El resultado de los que pecaron contra Dios y de los que fueron fieles a Dios. La Biblia nos da muchas enseñanzas y lecciones sobre los mandamientos de Dios. Entre ellos, hoy, tomémonos un tiempo para aprender las enseñanzas sobre el resultado final de los que pecaron contra Dios y de los que fueron fieles a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Dios nos dio esta revelación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A través del apóstol Juan, Dios enseñó su voluntad a toda la humanidad. Entonces, observando las enseñanzas de la Biblia, veamos qué ocurrió con los que pecaron contra Dios y con los que fueron fieles a Dios a través del ejemplo de los antepasados de la fe. Abramos juntos Primero de Crónicas, capítulo 10. En Primero de Crónicas, capítulo 10, está escrita la muerte del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Capítulo 10, versículo 13 dice: Así murió Saúl por... ¿Qué hizo él? Por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. En otras palabras, cometió pecado contra Dios. La vida, la muerte, la fortuna y la desgracia están relacionadas con el mundo espiritual. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, hay muchos registros de aquellos que pecaron contra Dios. Aunque decían creer en Dios, cuando hubo un cambio en sus circunstancias, inmediatamente abandonaron y se volvieron infieles a Dios. Lo traicionaron y también despreciaron todas sus enseñanzas, mandamientos, decretos y leyes. En la Biblia, esto se describe como rebelión. Es porque pecaron contra Dios. La Biblia dice, no guardó la palabra de Jehová y consultó a una adivina. Para decirlo simplemente, una adivina es un chamán que se comunica con los demonios. Saúl consultó con estas personas y no consultó a Jehová. Por esta razón, Dios le dio muerte y otorgó toda su autoridad a David, el hijo de Isaí. Podemos encontrar esta lección en la Biblia. Veamos las palabras de Segundo de Crónicas, capítulo 12. En esta época, ¿quieren ser recordados como los que pecaron contra Dios o como los que fueron fieles a Dios? Leamos Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. En el capítulo 12, versículo 1, podemos ver la historia del rey Roboam, el hijo del rey Salomón. Dice: Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo Roboam? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Roboam se volvió arrogante cuando vio que su ejército era fuerte y que las naciones vecinas estimaban a Israel y le tenían miedo. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Continuemos con el versículo 2. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, es decir, habían pecado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Como describe la Biblia, a los que pecaron contra Dios les sucedieron una serie de acontecimientos. El versículo 3 dice: con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo,
Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. No tenía número significa que su ejército estaba formado por innumerables tropas que no se podían contar. Continuemos con el versículo 4. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Como podemos ver, ya fuera Roboam o Saúl, cuando eran infieles y pecaban contra Dios, sin duda les sobrevenían situaciones desafortunadas. ¿Por qué Dios escribió todos estos acontecimientos en la Biblia? Todo lo que ocurrió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, ¿por qué Dios nos está dando estas lecciones a los que vivimos en esta época? Es porque aquellos que pequen contra Dios no solamente tendrán desgracias físicas, sino también espirituales. ¿No nos está enseñando Dios que siempre debemos estar en la posición de recibir bendiciones y no en la posición de recibir desgracias? Como podemos ver en 2 de Crónicas, Roboam abandonó a Dios y su ley a medida que el reino se fortalecía y se volvía próspero. Incluso todo el pueblo de Israel abandonó las leyes de Dios fácilmente, siguiendo al rey Roboam. Desgraciadamente, esta situación desafortunada está registrada en la historia de la Biblia. A través de este tiempo, recordemos una vez más que aquellos que pequen contra Dios llegarán a un final miserable, sin importar la época en la que vivan y sin importar quiénes sean. Por eso debemos orar siempre, velando en todo tiempo, para ser fieles a Dios. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Este es el registro del rey Uzías. Cuando hacemos algo con el apoyo y la ayuda de Dios, obteniendo buenos resultados, no debemos volvernos arrogantes, nunca debemos olvidar a Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque, ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios. Una vez que alguien comete pecado contra Dios, es obvio que siguen ocurriendo situaciones desafortunadas. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. En el versículo 20 dice: Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Las obligaciones de un rey son diferentes de las de un sacerdote. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de quemar incienso y ofrecer culto a Dios. Pero el rey Uzías invadió el reino del sacerdocio. Por eso Dios se enfadó mucho. Hay leyes dadas por Dios. Dios había consagrado solo a los descendientes de Aarón para que le quemasen incienso.
Sin embargo, el rey Uzías ignoró y despreció los decretos y ordenanzas de Dios, pensando, puedo hacer cualquier cosa porque soy el rey. Con tal pensamiento, el rey Uzías trató de llevar a cabo la obra de un sacerdote quemando incienso. En ese momento, Dios mismo, por haber pecado contra él, lo afligió haciéndole sufrir de lepra. El rey Uzías tuvo que vivir en una casa apartada, es decir, fue puesto en cuarentena. Vivió aislado hasta el día de su muerte. Terminó su reinado como un rey miserable. Ahora, a través de la Biblia, estamos viendo a los reyes que decían haber servido a Dios. No todos los reyes cometieron pecado contra Dios durante sus vidas, pero la mayoría de ellos lo hicieron. Cuando Dios los ayudó, cuando hizo que todo saliera bien, cuando fortaleció su nación y cuando elevó su autoridad y poder, estos reyes siempre llegaban a traicionar a Dios. Por eso Dios manda, aunque tal prosperidad ocurra, no te olvides de Dios. La Biblia está llena de registros de los profetas que enfatizaron ser fieles a Dios y lo recomendaron una y otra vez. Veamos el capítulo 28. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Sefela y del Negueb de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Ginzo con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá, por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá. ¿Y qué había hecho el rey Acaz? El rey Acaz también había cometido un gran pecado contra Dios. Jehová había humillado a Judá, por lo que había prevaricado gravemente contra Jehová. Continuemos con el versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. El rey Acaz pidió ayuda al rey de Asiria. El rey de Asiria vino, pero no ayudó ni apoyó a Israel en absoluto. En lugar de ayudarlo, el rey de Asiria persiguió al rey Acaz y lo oprimió por lo sucedido. Veamos el versículo 21. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, éste no le ayudó. Aunque el rey Acaz trató de sobornar al rey de Asiria, no pudo cambiar sus intenciones. Continuemos con el versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Incluso después de pecar contra Dios, cometió un pecado aún más grave. Veamos el versículo 23. ¿Qué hizo? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Incluso ofreció sacrificios a otros dioses por su propia cuenta. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Al contrario de las expectativas del rey Acaz, los dioses de los reyes de Siria fueron su ruina y lo destruyeron. Estos dioses no ayudaron en absoluto a Israel. Todo esto lo hizo aún más infiel a Dios. Veamos el versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Destruyó el mobiliario del templo de Dios. Y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. El versículo 25 dice, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos, y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel.
Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Como era un rey tan infiel, ni siquiera podía ser colocado en los sepulcros de los reyes de Israel. No lo metieron en los sepulcros de los reyes y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ahora estamos viendo la fe y el comportamiento de reyes como el rey Roboam, el rey Saúl, el rey Uzías y el rey Acaz, que una vez afirmaron creer en Dios. Como podemos ver, su tiempo de fidelidad a Dios fue muy corto, mientras que su tiempo de infidelidad fue mucho más largo. Aunque eran reyes, debido a sus pecados, algunos no fueron enterrados en los sepulcros de los reyes, algunos sufrieron lepra por el resto de sus vidas, y algunos incluso fueron invadidos por otras naciones. Basándonos en los hechos escritos en la Biblia sobre estos reyes, debemos tomar la firme resolución de nunca estar en una posición en la que podamos ser infieles o pecar contra Dios como lo hicieron ellos. Continuemos con 2 de Crónicas, capítulo 36. Estos son los reyes de Israel y Judá que decían creer en Dios. A través del hecho de que incluso los reyes de Israel y Judá llegaron a tomar esta posición hacia Dios, donde fueron infieles, la Biblia nos enseña una valiosa lección de que nosotros, que vivimos en esta época, nunca debemos pecar contra Dios, sino permanecer siempre fieles a Dios en todas las circunstancias. Leamos el capítulo 36, versículo 11. En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Este es el registro sobre el rey Sedequías. Y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué hicieron? Como el rey le fue infiel, todo su pueblo lo siguió. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y, ¿qué más hicieron? Menospreciaban sus palabras. ¿Y qué más? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes, en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas. Aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 11, podemos ver los registros concernientes al rey Sedequías, así como a todo el pueblo de Judá. El rey y el pueblo de Judá se burlaron de los mensajeros de Dios y de sus profetas. Tenían un corazón endurecido hacia cada mandamiento que Dios les daba, porque no estaban arrepentidos. Por lo tanto, fueron derrotados y la nación de Judá fue destruida. Un relato histórico tan desafortunado está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 36. El rey Saúl, el rey Roboam, el rey Uzías, el rey Acaz y el rey Sedequías
Eran reyes que fueron infieles y cometieron pecado contra Dios. Entonces, debemos reflexionar sobre nosotros mismos preguntándonos, ¿estoy viviendo una vida más correcta que la de ellos? ¿Estoy viviendo mi vida siendo fiel a Dios? Hubo reyes que no pecaron contra Dios, sino que le fueron fieles. Estaba el rey Jotam. El rey Jotam obedeció plenamente la voluntad de Dios. Gobernó su reino según las enseñanzas de Dios y gobernó su reino con buena voluntad y justicia. Por lo tanto, Dios bendijo al rey Jotam. Está escrito en la historia de la Biblia que el reino de Judá se fortaleció cada día y cada mes durante el reinado del rey Jotam. Pasemos al capítulo 27. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque, ¿qué hizo? Preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿El pueblo cometió pecado contra Dios o fue fiel a Dios? La prosperidad o destrucción de una nación depende de su fidelidad a Dios. Podemos entender claramente este principio a través de lo que ocurrió en la historia de Israel y Judá. Durante su vida, el rey Jotam fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Gobernó al pueblo según la palabra de Dios. Enseñó al pueblo con buena voluntad y guió a la nación según las enseñanzas de Dios. Como resultado, su reino siempre fue bendecido y, a medida que pasaban los días, su reino se hacía cada vez más fuerte. Una historia similar también está escrita en 2 de Samuel, capítulo 5. Veamos 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10, está escrito, y David iba, ¿qué le ocurrió? Adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Lo mismo ocurrió con el reinado del rey David. David también fue un rey fiel a Dios. El rey Jotam fue fiel a Dios, y el rey David también fue fiel a Dios. Durante la época de tales reyes, la nación de Israel fue muy próspera y desarrollada. El rey David puso la palabra de Dios en el centro de su gobierno y la consideró como la guía para que todo el pueblo temiera a Dios y nunca se desviara de los decretos, leyes y estatutos de Dios. Esta fue su estrategia para gobernar la nación. Por eso el país se volvió próspero, ¿no es así? El reino iba adelantando y engrandeciéndose a medida que pasaban los días. Hoy podemos aplicar el mismo principio a nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra fe, y reflexionar sobre nosotros mismos a través de la historia. En los tiempos antiguos, el profeta Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, también fueron fieles a Dios. Como resultado, incluso el corazón del rey Nabucodonosor del reino de Babilonia, que era su enemigo, se sometió a Dios. Una vez les ordenó que se inclinaran ante la imagen de oro que es un ídolo. Sin embargo, ¿qué ocurrió con su perspectiva más tarde? El rey Nabucodonosor más tarde se dio cuenta de Dios y se sometió a él diciendo, ciertamente el Dios del cielo es el Dios verdadero. Dios tiene la autoridad y el poder para establecer y destruir todos los reinos de la tierra. Cuando comprendió esto, Dios restauró su reino, su poder y su gloria a la de antes. Podemos ver que esta historia está escrita en el libro de Daniel, ¿no es así? Además, como Sadrac, Mesac y Abednego y Daniel eran todos fieles a Dios.
Fueron librados del peligro del horno de fuego y del foso de los leones. Podemos ver todas estas historias en la Biblia. Debemos desechar el pensamiento necio de que todo marchará bien, aunque pequemos contra Dios. Debemos guardar siempre las palabras de Dios, preguntándonos, ¿qué agradará a Dios? Seamos siempre fieles a la palabra de Dios en este mes, para que la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, se vuelva espiritualmente fuerte y poderosa, así como el reino de David iba engrandeciéndose cada día y cada mes. Si pecamos contra Dios, seguiremos debilitándonos cada vez más. Por el contrario, si tenemos la fe que agrada a Dios, siendo siempre fieles, nos fortaleceremos cada día y cada mes, y Sion será puesta por encima de todas las naciones del mundo. ¿No está esto ya profetizado en la Biblia? Ustedes y yo estamos viviendo la vida de fe según esta profecía, esperando que podamos recibir la corona de la vida como fieles a Dios. Me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.